Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Al congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular. Yo le digo que no es el vocero oficial, pero acá lo hemos recibido con mucha frecuencia. Muchas gracias, Fernando. Y actúa en nombre de una corriente de opinión ahí. Señor Muñante, ¿qué se debe hacer para que salgamos de esta crisis? Porque ha habido una crisis, ¿no es cierto?, en el Parlamento de la manera más positiva para los intereses del Perú en general. Estoy refiriendo naturalmente a las tensiones entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República. Mira, yo lo que creo es que toda autoridad en este país debe regirse a lo que señala la Constitución. Si todos nos abocamos a ella y nos conducimos en el marco de lo que la Constitución dice, entonces yo creo que no tendríamos ningún problema. El tema aquí es que el Congreso de la República, ¿cierto?, tiene una encargatura constitucional de ejercer control político cuando existen funcionarios en este país que por acción u omisión no atentan contra la Constitución. En este caso nos estamos refiriendo a la Junta Nacional de Justicia, que puede ser esta vez, como puede ser mañana más tarde cualquier otro funcionario. El tema es que no podemos nosotros dejar de realizar control político porque sería un acto de abdicación a una función constitucional que tenemos. Sin embargo, el Congreso suspendió el día de ayer el debate y la votación para la remoción de los miembros de la Junta. Quisiéramos que nos ofrezca algunas palabras sobre ello, pero debemos cumplir con una pausa a las 9:16 y continuamos conversando con el congresista Alejandro Muñante. Son las 9:21 de la mañana. Continuamos conversando con el congresista Alejandro Muñante, integrante de la bancada de Renovación Popular, y él nos decía, nos daba su punto de vista sobre este dilema o debate que se ha abierto, o enfrentamiento, confrontación, como lo quieran ver, entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso de la República. Y le decíamos que ayer, sin embargo, y a pesar de lo que él sostenía, el Pleno del Congreso ha decidido reprogramar el debate, es decir, acatar esta decisión adoptada por la Tercera Sala Constitucional para suspender todo el debate que se está produciendo en el Congreso de la República en contra de los magistrados de la Junta. Eso supone una acatación, es decir, entender que el Poder Judicial en este caso ha tomado una decisión que el Congreso debe respetar. A ver, sin duda alguna las resoluciones del Poder Judicial porque son en un acatables. Inicio parecía que no iba a ocurrir cuando se citó al Pleno, y ayer cuando escuchábamos al presidente, el argumento era más bien que como los integrantes de la Junta no acudían, no asistían, no se podía producir el debate. Pero ¿qué es en el fondo lo que se ha hecho? Acatar lo que ha dispuesto el Poder Judicial. Mira, yo me remito a las palabras del propio presidente de la República, el presidente del Congreso, que ha señalado que ante la falta de asistencia de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, él se ve en la obligación de postergar para evitar que se siga, difundiendo una narrativa que el Congreso no estaría respetando los derechos fundamentales o constitucionales de la Junta Nacional de Justicia. Pero la inasistencia de los magistrados está amparada precisamente en eso. Ellos lo que han dicho... Claro, ellos se han valido de eso. Están acatando la disposición de la sala. Y el presidente del Congreso ha dispuesto la postergación en vista a su ausencia. Lo concreto es que la medida cautelar está surtiendo efectos en estos momentos, como quieramos interpretar, pues no. Porque además la hay una del apelación Congreso presentada por el procurador hay una del apelación, o sea, de otra manera se están allanando al proceso, pero se está también, por otro lado, ventilando la posibilidad de acudir ante el Tribunal Constitucional para un acto de control de cumplimiento de sentencia, ¿no es cierto? Porque nosotros entendemos que hay una sentencia que ha fijado, delimitado, ¿no?, las competencias tanto del Poder Judicial como del Congreso, y si bien es cierto, por ahí señalan, ¿no?, que el TC ha dejado sí abierta la posibilidad cuando se violenta un derecho fundamental. Sí. Nosotros consideramos y tenemos la plena convicción de que nosotros no hemos violentado ningún derecho fundamental o constitucional. Eso lo vamos a sostener siempre y tenemos los argumentos y las pruebas para poder acreditarlo. ¿Cuándo se habría violado un derecho fundamental? Le digo esto porque diera la impresión, por momentos al menos cuando uno escucha a los parlamentarios, de que bajo el argumento del control político y del número de votos que se consigue, de la votación calificada, ya no hay que considerar ningún otro aspecto. Si están los votos, y como es materia política,
Junta y queda a discreción y a criterio meramente de los congresistas, entonces no hay que argumentar ni dar ninguna justificación sobre las decisiones que se toman. El control político tiene de por sí un margen amplio de discrecionalidad. Lo dice el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 003-2022. ¿Es un cheque en blanco? No. Justamente ahí hay un reparo. O sea, el Tribunal Constitucional dice, a diferencia de ustedes, ¿no?, al Congreso, del Poder Judicial o de un órgano jurisdiccional, ustedes tanto no se atañen o no se sujetan a los procedimientos preestablecidos o, digamos, bastante sólidos que existen en cuanto a la justicia jurisdiccional o ordinaria, ¿no es cierto? Pero, dice, hay un pero, siempre y cuando no se violente un derecho fundamental, ¿no es cierto? O sea, allí sí existe la posibilidad de un control judicial de los actos del Congreso. Muy bien. Entonces, lo que tendría que haber demostrado o haber acreditado o desarrollado la sala es que efectivamente los actos del Congreso suponieron una violación de un derecho fundamental, cosa que no lo ha desarrollado tampoco. Pero cuando no está tipificada la falta grave, por ejemplo, cuando ayer conversábamos con algunos de sus colegas, entre ellos el congresista Anderson, la congresista Pablo, el congresista Martínez también estaba aquí, y hablábamos de que falta aclarar qué cosa es falta grave, qué cosa no lo es, para poder remover a un magistrado de la Junta, porque no es una decisión que se deba tomar a la ligera. ¿No cree usted que ese debate debería ser previo a la sanción, a la ejecución de la sanción? En ese caso particular, yo creo que ahí es donde se cumple el acto discrecional del Congreso, porque, a ver, la vacancia presidencial por incapacidad moral tampoco tiene un desarrollo legal o constitucional. Exacto. Y se ha aplicado. Las infracciones constitucionales tampoco tienen un catálogo. Usted no lo va a ver ni en la Constitución ni en ninguna ley, pero se aplican, se desarrollan y se aplican. En el caso de la remoción de la Junta Nacional de Justicia, también se sujeta un acto de control discrecional del Congreso, pero salvaguardando derechos fundamentales como el derecho a la defensa o el establecimiento de un procedimiento. Ese procedimiento tal vez no está regulado, pero existe lo que se llama el precedente parlamentario, ¿no?, que ya se ha aplicado. Es decir, nadie podría decir que esto es nuevo. No, ya se ha aplicado en dos anteriores oportunidades. En el año 2010 con el señor Anaya y en el año 2018 con el Consejo Nacional CNN. de la Magistratura. Pero usted entiende y bajo los mismos criterios le hemos aplicado en esta oportunidad. Que no estamos hablando de situaciones equivalentes. ¿O también cree que es lo mismo? Es decir, que la falta cometida o que se le atribuye hoy a la Junta es la misma falta o el mismo tipo de falta que en su momento se reveló a través de los audios en los que se defendían narcotraficantes y violadores. Si me permites argumentar en esta oportunidad, yo más bien considero que en esta oportunidad sí y en la otra, en el de CNM, no. Porque, a ver, cuando se definió lo que es causa grave, en el caso del señor Anaya se dijo que una causa grave es un hecho o es un acto que, sin ser delito o infracción a la Constitución, es un acto que atenta contra la dignidad del cargo. En el caso del ex-CNM, ¿no?, que por supuesto están bien defenestrados, pero allí estábamos hablando de qué cosa, de delitos de corrupción. Entonces, de una otra manera también se encajó en esa figura. Claro, ahora pero ¿no se atentaba contra la dignidad del cargo en ese momento? Ahora no estamos ante... Por supuesto que sí. O sea, el hecho de haber cometido un delito ya de manera indirecta está afectando la dignidad del cargo. Pero cuando tú omites o accionas en contra de la Constitución, también consideramos nosotros que es una acción que deviene en una infracción o un atentado contra la dignidad del cargo. Porque, por ejemplo, bajo este argumento del Poder Judicial, si mañana más tarde un miembro de la Junta Nacional de Justicia, estando, por ejemplo, en la intimidad de su hogar, comete actos de violencia familiar, cualquiera de nosotros diría que eso afecta a la dignidad del cargo. Pero bajo este supuesto ya no podríamos nosotros ni siquiera removerlos. ¿Por qué? Porque como eso no está tipificado como causa grave, no lo podríamos hacer. Pero es distinto yo creo lo que... justamente para eso se aplica el acto discrecional del Congreso. Lo que ocurre en la vida personal de una persona de lo que tiene que ver directamente con el ejercicio de su función. Así es. Un juez que negocia una sentencia eso y sí esto queda en evidencia a la luz pública y produce un escándalo de la magnitud. Es más, tenemos a una persona que se burla de la justicia, el señor Inostroza, por ejemplo, o usted cree que en ese caso se ha cometido un abuso. No, en ese caso estuvo bien que se le ha aplicado la figura de la remoción, pero también y creo que se aplicó o se ha desarrollado una acusación constitucional. Porque claro, estaríamos también ante un acto que puede producir un antejuicio
y posterior pues desafuero, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo creo que no hay que tampoco minimizar lo que los actos por los cuales se les está acusando a la actual Junta Nacional de Justicia. Si bien es cierto, una cosa es corrupción, lo otro es, creo yo, un atentado contra lo que establece el propio texto sin minimizar las faltas que se atribuyen a la Junta, ¿debería removerse al íntegro de la Junta bajo esa discrecionalidad que aplicaría el Congreso? ¿O usted cree que estamos hablando de una diferencia, digamos, en la magnitud, que hay una gradualidad de faltas entre los distintos integrantes de la Junta? Y quisiera que nos responda al volver de una pausa. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Son las 9:00. Son las 9:35, estamos conversando con el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, y antes de pasar a otros temas, como la seguridad ciudadana y el viaje de la presidenta que va a ser solicitado en unos minutos, queríamos que conteste la pregunta que le dejó planteada Mávila Huertas. ¿A usted le parece que, en vista de las consideraciones que ha tenido, debe ser pedida la remoción de los 7 miembros de la Junta o solo de algunos de ellos? Sí, mira, fueron 5 los hechos denunciados y de la investigación resultaron que solo en 3 había causa grave. Yo considero que los 7 son responsables de los 3 hechos en los cuales ha arribado la Comisión de Justicia. Podría ser que durante justamente el debate que se postergó en el Pleno, alguno de ellos diga, mira, aquí está el oficio o aquí está mi voto discordante de repente con el pronunciamiento o con la interpretación auténtica que hizo la Junta Nacional de Justicia. Entonces, eso podría hacer la diferencia entre uno y otro, ¿no es cierto? Pero mientras todos hagan espíritu de cuerpo y todos asuman la responsabilidad, yo creo que los 7 son los responsables. Bueno, tomamos nota de su respuesta por lo menos clara, ¿no, Mávila? Que él considera que los 7, si no logran demarcarse probando que no han votado a favor de lo que él llama una interpretación auténtica, que en realidad no es solamente eso, como usted sabe, es el tema de la edad, así que no lo asocie con la penosa interpretación auténtica de la época de Alberto Fujimori. Es para colocarle un término más adecuado. Usted sonríe, de manera que veo que usted mismo tiene un cierto relativismo en su uso de ese concepto. Pasamos a temas sobre seguridad ciudadana. ¿Qué está haciéndose mal? ¿Qué se puede hacer bien? ¿Y este ministro debe quedarse en funciones o no? Mira, yo considero que se está haciendo un mal manejo del plan de emergencia o de seguridad ciudadana. Y esto se demuestra en los distritos donde se ha aplicado el estado de emergencia. Yo he dicho al inicio de este estado de emergencia que esto será la gran prueba de fuego del gobierno. Y no han pasado la tarea, o sea, no han cumplido con su función. Hemos visto que en San Juan de Lurigancho, donde actualmente rige el estado de emergencia, se sigue secuestrando personas, se sigue matando, incluso hasta han matado a una autoridad, un teniente alcalde, ¿no es cierto? Eso nos demuestra con evidencia, digamos, fehaciente, que no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que considero yo que está mal? No soy un experto en seguridad ciudadana, pero, digamos, conociendo un poquito, revisando un poco la experiencia, ¿no es cierto?, extranjera, podemos llegar a concluir que este estado de emergencia no ha comenzado con el paso 1, que es la dotación de mayores recursos a la Policía Nacional para que puedan justamente operar en este estado de emergencia. Cuando vemos y recibimos a los vecinos de San Juan de Lurigancho que se quejan justamente de este estado de emergencia, nos dicen, por ejemplo, que los policías solamente están de determinada hora, ¿no es cierto?, en una calle principal, haciendo vigilancia, como que si eso ya fuese suficiente. Por supuesto que los delincuentes se van a ocultar y a la hora que estos policías se van, nuevamente salen a cometer sus fechorías. No estamos viendo un plan integral, no estamos viendo una extracción como se aplicó en El Salvador, que a uno no les guste, pero a ver, ¿qué cosa es la extracción? Es que la Policía Nacional maneja, ¿no?, los datos de todas las personas que están requisitoriadas. Entonces, allí, como hay un estado de excepción, lo que aquí equivale a un estado de emergencia, van y capturan a los delincuentes en sus casas, en sus domicilios. ¿Por qué? Porque están pedidos por la justicia. Y en base justamente a que ya no se debe en ese estado de excepción acreditar una orden judicial, pueden capturarlos. Aquí no está ocurriendo nada de eso. Entonces estamos viendo que el estado de emergencia no está funcionando. Si bien es cierto, los ministros nos dicen que ha bajado un 20 o un 30% la criminalidad, pero eso no es suficiente porque siguen habiendo las extorsiones. Renovación apoyará la censura del ministro. Nosotros consideramos que debería refrescarse ya el Ministerio del Interior, y no solamente el Ministerio del Interior, hay varios ministerios más que creo yo que le harían bien al gobierno poder refrescar. Por ejemplo, Ministerio de Economía, ¿no?, Ministerio de Agricultura,
Y así podríamos detallar quizás 2 ministerios más. ¿El viaje de la presidenta va a tener autorización del Parlamento en la solicitud de viaje? Mira, una de las razones fundamentales por lo cual se aprobó esta ley es justamente la cumbre de la PEP, para recibir la presidencia de parte del señor Joe Biden, ¿no? O sea, esa fue la razón fundamental, una de las razones fundamentales, ¿no? Y yo creo que justamente ahora recién se ha presentado esa solicitud y yo creo que en consonancia con el voto aprobatorio que dimos, vamos a dar el viaje, al menos mi persona lo va a hacer. Sin embargo, para próximos viajes, yo mismo he advertido sobre el desgaste de la figura de esta figura ante pedidos reiterativos que no han cumplido la urgencia y la necesidad del caso. Para un próximo viaje fuera de la PEP, yo creo que hay que ser muy exhaustivos en revisar cada una de las agendas que nos pongan por delante. Bueno, está clarísimo. Va a votar usted a favor, probablemente influya sobre sus compañeros de Renovación Popular, pero en el futuro verificará con más cuidado y estará con la mano lista para firmar no cuando se pidan viajes que no tengan un fundamento, como sí es el caso ahora. Señor Muñante, muchas gracias por haber estado acá. Mabel, gracias. Hay un pequeño tema que también quería preguntarle, porque usted es miembro de varias comisiones, entre ellas está en la Comisión de Educación, ¿no es cierto? Díganos, por favor, hay un problema ahí grave con el CONCITEC. No sabemos qué cosa es lo que se está decidiendo para que la ciencia y la tecnología peruana tengan un impulso. ¿Usted tiene información de eso? No mucha, pero considero que CONCITEC es una institución muy importante, que cualquier cosa que nosotros aprobemos en la Comisión de Educación y posteriormente en el Pleno tiene que ser revisada con exhaustividad para no, digamos, trabar una función que hoy en día es más que necesaria, sobre todo atendiendo a la situación actual de la educación en nuestro país. Por otra parte, hay quejas en el sentido de que la nueva SUNEDU y la nueva actitud que hay respecto a la política universitaria haya llevado a las demandas de creación de decenas de universidades y 2.000 programas académicos. Y estamos ante la incapacidad de que se pueda supervisar eso y que hayan garantías de excelencia, es decir, que se confirme lo que muchos temían, un retroceso en la política universitaria. ¿Son solicitudes o autorizaciones ya establecidas? No, le pregunto a usted para que nos informe. No, lo que pasa es que entiendo que hay muchas solicitudes. Sí, no hay todavía ninguna. Claro, pero digamos, las solicitudes no significa que sean autorizaciones. No. Y si hay solicitudes de varias universidades, no necesariamente eso es algo negativo. Yo creo más bien, si varios empresarios están invirtiendo en la educación y cumplen con los requisitos y los estándares de calidad, a buena hora, ¿no? Que tengamos muchas más universidades. ¿Los programas académicos? Eso también yo creo que hay que supuestamente, ¿no? Hay que, digamos, tener mucho cuidado para poder aprobarlos y poder revisar justamente los estándares. Hay, digamos, variables de calidad que hay que observar al momento que se aprueben estas autorizaciones. Si hay fraude en la autoría de investigaciones científicas publicadas por profesores, la mano no le va a temblar. No, por supuesto que no. Sancione a esos por supuesto falsarios. Que no. Eso le hace un terrible daño a la educación. Y yo creo que ahí sí amerita que las autoridades se pongan firmes y evitar que ese tipo de cosas siga ocurriendo en nuestro país. Señor Muñante, muchas gracias por haber contestado todas nuestras preguntas. Así es, son las 9:43. Gracias nuevamente. Lo dejamos ir al Pleno. Se presenta el canciller ahora a las 10.